¿Ser director de contenido qué es? Todo lo que se ve por la tele, darle un poco de orden, coherencia y continuidad. Hoy en día el sistema de medición que usamos en España sigue siendo el del audímetro, cuando se vende la tele cada uno, por ejemplo. Parece súper arcaico eso que en la etapa en la que estamos, ¿no? En Chile la audiencia se mide en tiempo real, con un minuto de desfase. Me encanta, yo estoy aquí aprendiendo un montón como un niño chico, vamos. Minuto de oro. Cuando hay tantos datos, tú puedes vender lo que quieras vender. Siempre hay un dato positivo que vender. Uy, claro. La llegada de la inteligencia artificial también creo que va a afectar a tu... Ya está afectando. Un segundo antes de que arranque el episodio, porque quiero comentarte que Scala Freelance no es solo un video podcast, sino que es una comunidad audiovisual. Por eso hemos creado una comunidad de WhatsApp privada donde compartimos todo lo relacionado con este proyecto. Es nuestro centro neurálgico de toda la información relevante. Ahí encontrarás información sobre el lanzamiento de nuevos episodios, contenido extra que no encontrarás subido en ningún sitio y también información sobre eventos presenciales que hagamos para hacer networking. Así que ya sabes, si quieres sacarle el máximo partido a este contenido y formar parte de una gran comunidad de profesionales del audiovisual, únete a esta comunidad simplemente haciendo clic en el enlace de la comunidad que te voy a dejar en la descripción de este episodio. Es gratuito, no hay spam y creo que tiene mucho valor. Así que nos vemos dentro. Ahora vamos con el episodio. Bueno, pues ahora vamos a arrancar la segunda parte de esta entrevista. Seguimos aquí con Alberto, ahora vamos a hacer el caminito de vuelta. Estamos un poquito más alejados de la Expo, volveremos por la Expo y además supongo que vamos a ir viendo también un poco pues toda la parte del río. Creo que antes nos hemos subido un poquito por arriba, vamos a intentar ahora bordear lo máximo por el río para que vayáis viendo las vistas. Y nada, esta segunda parte va a estar muy interesante porque vamos a intentar entender bien primero tu profesión en cuanto a qué es eso de director de contenido y qué implica, y luego también vamos a hablar un poco de la televisión, cómo funciona la televisión y qué es esto de las audiencias y cómo funciona eso, cómo condiciona que a lo mejor tú organices la parrilla de una manera u de otra, etcétera, ¿no? Y hablaremos también del futuro de esta industria. Perfecto. Vamos a por ello. Entonces, Alberto, ¿ser director de contenido qué es? Pues básicamente consiste en, como su propio nombre indica, decidir los contenidos que se emiten en televisión, es decir, tipos de programa, duración, propio contenido del programa, cómo organizar eso en la parrilla, qué programas especiales se hacen, todo lo que se ve por la tele, darle un poco de orden, coherencia y continuidad, ¿vale? Y eso se hace, o yo lo estoy haciendo ahora mismo, con mucha previsión, para poder, y sobre todo teniendo un poco la flexibilidad y la mente abierta para poder hacer cambios, porque no depende solo de tu parrilla y de tus contenidos, depende de lo que también programan los demás y de tu competencia. O sea, que tú analizas lo que están poniendo los demás en parrilla para ver los huecos donde tú consideras, o cómo funciona eso, explícame. Tú primero analizas tu propia parrilla y te pongo ejemplos concretos para que la gente lo pueda entender, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, arrancamos la programación, por así decirlo, diaria, de lunes a viernes, con Buenos Días Aragón, de 8 a 10. Y a las 10 entra un programa de cocina, La Pera Limonera, de 10 a 10 y media. Yo cuando llegué aquí y vi esa parrilla, dije, no tiene sentido ninguno. A las 10 de la mañana un programa de cocina Nadie está cocinando. no es lo habitual. O sea, tú te levantas y tú a las 10 de la mañana no te pones a cocinar. De hecho, si tú ves el resto de parrilla y de cadena, el programa de cocina suele ir siempre antes del informativo de mediodía, a partir de la 1, 1 y media, 2 de la tarde, y también lo ponen mucho por las tardes, antes del informativo de la noche. En Canal Sur, por ejemplo, está en esa hora y en la TVG, la televisión gallega, también. Entonces yo hablé con el productor ejecutivo del programa de cocina y le dije, oye, que sepas que creo que tienes un hueco raro en la parrilla. Me dijo, por fin, alguien que me entiende, me comprende. Y le dije, sí, pero no lo voy a cambiar. Porque está funcionando la audiencia y porque los otros huecos naturales están ocupados por programas que van muy bien. Y no voy a arriesgarme a quitarlo y ponerte a ti para que vaya peor. Porque es que lo que hay va muy bien. Está Atrápame si puedes, el concurso que tenemos antes del informativo de mediodía, que hace un 28 o un 30% de audiencia, una barbaridad. Y por la tarde tenemos Conexión Aragón, que es el magazine de actualidad que tenemos, que va pegado al informativo, que también va muy bien. Entonces, claro, una cosa es que tú seas consciente
de que no es lo habitual y otra cosa es que puedas hacer el cambio y no puedas hacerlo. De hecho, este año, esta temporada, no solo ponemos uno, sino que ponemos 2 capítulos de La Pera Limonera, de 10 a 11 de la mañana. Y no solo se mantiene la audiencia, sino que es que lo ha mejorado y ha subido la audiencia. Entonces, bueno, en eso consiste un poco mi trabajo, en analizar el contenido, en analizar los huecos en la parrilla y en programarlos siguiendo alguna estrategia para conseguir la máxima rentabilidad y el máximo porcentaje de audiencia posible. Pues claro, pero tu medidor son los medidores de audiencia, ¿no? Sí, Y correcto. esos medidores de audiencia, yo siempre he tenido muchas dudas y creo que los compañeros seguramente también, todos aquellos que no trabajan en televisión. Porque antiguamente sé que a determinadas personas se le pone un aparatito en casa. Sigue siendo así. ¿Sigue siendo así? Sigue Yo siendo pensaba que con la televisión digital ya la televisión perfectamente sabía cuántas televisiones tenían puestos. No, hoy en día el sistema de medición que usamos en España sigue siendo el del audímetro, que era el clásico que lleva toda la vida, que la empresa es una empresa externa la que controla la audiencia, o controla esos aparatitos, que se llama Kantar Media, y Kantar es la que hace un estudio sociodemográfico del país o de la comunidad, en el caso de Aragón, y decide hacer un reparto equitativo y sociodemográfico en función de cada comunidad autónoma o del país. Reparte esos aparatitos, esos audímetros en la población, conforme a un reparto X. Todos los días las personas que ven la tele tienen un mando en el que tienen que pulsar cuando se vende la tele cada uno. Que por me ejemplo, parece súper arcaico eso que en la etapa en la que estamos, ¿no? Sí, hoy en día son las reglas de juego que tenemos. Y de Además, hecho hay no me un parece debate. nada fiel, ¿no? Porque Bueno. puede ser que al final estás haciendo una media. De hecho, yo solo conozco una persona que tiene ese aparato, es la única persona que conozco de todas las personas que conozco de lo visual y de amigos, familia y todo, y es Fátima de los Santos, Qué bueno. o por lo menos lo tenía, que tenía ese aparatito y nos llamaba mucho la atención porque creo que además por tenerlo pues le dan como algunos Dan como regalitos, puntos y puedes sí, dejarlo alguna por cosita. regalos, correcto. Yo cuando empecé la báscula, con 28 años, tuve una llamada anónima de una persona que me decía: tengo un audímetro, si quieres nos tomamos un café y hablamos. Hostias. Y yo nunca le conté, me asusté tanto que dije, no, parece Claro, que es estaba que haciendo algo ahí ilegal. se abre un negocio, ¿no? Si De yo hecho, controlo. hace poco ha sido noticia que han anulado 2 audímetros, uno en Galicia y uno en Canarias, por irregularidades en la medición. ¿Qué significa eso? En este caso en concreto, ¿vale? El aparato tiene varios botones. Cada miembro de la familia tiene su botón. Porque cada botón significa que eres tú, con tu sexo, tu edad, tu nivel de estudio, para hacer un poco luego el perfil de la audiencia de cada programa, ¿vale? Hay un botón que es el de invitados, pues si tú estás en tu casa e invitas a 5 colegas a un partido de fútbol, no estás tú solo, estáis 6. Pues tú pones tu botón y marcas en invitados el número de personas que están contigo, ¿vale? Y ese trabajo de verdad lo hace la gente. A cambio de regalos y de puntos, sí. de manera- En teoría, sí, claro. Eso es lo que se supone que hacen y que aceptan cuando cogen ese aparatito y lo canjean por regalo. Entonces, has detectado que había, casualmente, 2 audímetros, uno en Galicia y otro en Canarias, que tenían prácticas irregulares en la medición de audiencia con respecto a 2 programas concretos. Uno era El Hormiguero y otro era La Revuelta. Vamos. Entonces han visto que de repente Claro, todos los días había 15 invitados en cada casa y hombre, un día puedes invitar a tus colegas, 2 también, 3 semanas seguidas no cuadraba. Curioso. Entonces Kantar ha detectado esa irregularidad y ha anulado esos 2 audímetros de la muestra Curioso este nacional. mundo, jamás yo eso pensaba que es una cosa que me ha quedado del pasado, porque antes, claro, como iba todo por onda, pero ahora la televisión digital es terrestre, ¿no? Y en Sí, teoría- también se mide la digital, ¿eh? Pero ahora mismo el sistema que tenemos es de medición, es el del audímetro. De hecho, hay otros países que llevan años, que yo no sé hasta qué punto eso cómo encajaría en nuestro país, pero tengo un buen amigo chileno y en Chile la audiencia se mide en tiempo real, Claro, con 1 minuto de desfase. Es decir, tú estás ahora mismo dirigiendo un programa, ¿la puedo decir ahora? Sí, ¿no? claro. Vale, pues son las 4:45 y yo ahora mismo sé la audiencia que había viendo el programa a las 4:44. Eso me parece brutal, pero además me parece muy fiel, ¿no? Sí, claro, Más pero, justo incluso. pero ostras, ¿tú cómo diriges contenidos así cuando de repente entra algo que empieza a subir la audiencia y lo mantiene? O sea, ¿cuál es la perspectiva? Yo ahora mismo cuando dirigía programa,
dirige en función del contenido. Es decir, tú tienes una entrevista, la entrevista en el proyecto que dure 20 minutos, Sí, ¿no? se te Que, podría claro, 25, que tú podrías estar pero no diciendo, da más "Uy, de uy, sí. se está aburriendo la gente, se está empezando a ir, Claro, ¿no? pero Fuera, es que a ¿no? lo mejor dices tú, pues dura 5 minutos porque esto se está hundiendo. ¿Y ahora qué haces? O al revés, o estiras por estirar porque la gente está viéndote y ya no sabes qué contar. No sé. Hablaremos de futuro ahora, pero yo eso no lo descarto. Que, No, bueno, vamos, eso existe y en yo otros creo países que va a y ser así. funciona. O sea que, yo creo que va a ser así. bueno, eso depende. Lo único, yo creo que lo que tendrás que hacer es no mirarlo y mirarlo al terminar. Es decir, mira, bueno, ya está, Bueno, el día salió así. Pero entonces Pero bueno. ya hay prácticas, ¿eh? O sea, yo sí que he estado en alguna cadena que me han dicho, no te preocupes por el dato de mañana, calculamos que va a ser en torno a esto, y tú tranquilo que el programa nos ha gustado. Y el día siguiente ha salido el dato de audiencia y efectivamente ha sido ese. Es decir, ya hay algunas cadenas que sí que están experimentando y analizando a nivel interno la audiencia en tiempo real. Brutal. O sea, Y se equivocaba un poco, ¿eh? Se equivocaba un poco con los datos que nos daban. Me encanta, yo estoy aquí aprendiendo un montón como un niño chico, vamos. Entonces, claro, tú en base a esos datos de Kantar Media o lo que sea, que en teoría es una... Kantar da los datos y luego hay empresas que lo analizan y lo envían, ¿vale? Y ahora mismo así... Que son neutras, ¿no? O sea, no claro, tenemos- son empresas externas. Externas, no pertenecen a auditadas ninguna y todo tele. eso, y- Exacto, no pertenecen a ninguna tele. Para que no Eh, haya... Hay dos grandes empresas en España, perdón si me dejo alguna que no controlo, pero ahora mismo son Barlovento Comunicación y 230, son las dos empresas externas que te dan servicios de análisis de datos. Kantar Media proporciona el dato objetivo y ellos hacen el análisis en cuanto a contenido, curvas y demás. Entonces a mí, por ejemplo, me llega todas las mañanas a las 8 y 5 de la mañana el dato de audiencia del día anterior de toda la parrilla, la mía y la competencia. Entonces tú a partir de ahí ya te puedes volver loco o no, lo que quieras. Me recuerda esto a análisis de datos. Sí, es eso. ¿Sabes lo que Sí, la sí. profesión esta que cada vez está Sí. más demandada de análisis de datos? Tú ves unas gráficas y a partir de ahí sacas conclusiones. Marketing, por ejemplo, digital, se hace lo mismo. Puro y duro. Oye, pues voy midiendo qué impacto tienen esta promoción que he hecho, a ver qué impacto ha tenido, por aquí voy tirando, meto en publicidad, ¿no? Digamos que tomas decisiones en base a los datos que te van llegando, ¿no? De hecho, el que consiga analizar la audiencia correctamente casi siempre suele ser un gran programador porque sabe qué teclas tocar en función de los gustos de la audiencia. Analizar las curvas al final implica hacerte un estudio socio casi psicológico de tu audiencia, de lo que les gusta, cuando vienen a verte, cuándo se van, pero no solo cuándo se van, sino a dónde se van y por qué se van. O sea, yo puedo decirte a ti en el corte de publi de, yo qué sé, me lo invento, de Basura Tesoro, que es el curso que tenemos, cuántos espectadores perdemos y cuántos se van a Antena 3, cuántos a la 1, cuántos a Telecinco, cuántos a 4 Porque vas y minutado. cuántos a las temáticas. Pero también sé cuánta gente viene y de dónde viene. No, es brutal. O sea, ahí te puedes meter en una burbuja y empezar a analizar y volverte loco. Y ahí tú, claro, yo estoy empezando a pensar que también podrías saber, oye, mira, el máximo tiempo que podemos poner de publicidad es esto, porque si no perdemos mucho, o no, o manda la publicidad sobre el contenido. En teoría, tú puedes negociar. Es O tú decir, puedes decir, oye, mira, si ponemos hay 6 minutos los campañas- perdemos. Claro, hay campañas potentes, llegan las épocas importantes, llega la Navidad Navidad, o lo que por sea, y dice, oye, te entra más publicidad de la cuenta, el corte de publi no tiene que durar 4, tiene que durar 8, porque hay más anuncios. Bueno, pues lo analizas, lo valoras e intentas colocarlo a las horas y las franjas. Hay departamentos que se encargan de eso, ¿eh? O sea, yo al final superviso y puedo dar mi opinión y analizarlo con ellos, pero hay un departamento de comercial que es y de tráfico que se llama aquí en Aragón TV, que son los que deciden un poco los bloques, las duraciones y demás. Y luego tengo un departamento de audiencias que es el que decide la hora mejor a la que programar los cortes de publicidad en función de la competencia. A mí en otras cadenas me ha pasado de tener programas en directo y haciendo, por ejemplo, magazine, que hay como una guerra no escrita en los magazines y nosotros estamos en competencias directas en una cadena nacional contra otro rival nacional también y estábamos los dos mirándonos a ver quién era el que primero se iba a publicar para que en cuanto se fuera la otra cadena publi tú también te fueras con ella, para no competir, para que el público cuando se vaya de tu cadena y se vaya a la competencia también vea publi y vuelva contigo o no, o adelantarte para que cuando tú te vas a publi, tu público se va a la competencia,
pero justo después ellos se van a Publi, entonces ya vuelven contigo y se quedan contigo. O sea, ¿tú ves que hay mucho zapping? Depende de la franja y depende del consumo. Es que depende. Y depende también de la cadena. No es igual analizar una cadena nacional que tiene ese público a 2 o 3 millones de espectadores con Aragón, que somos 1 millón de habitantes aquí y que la audiencia media de la cadena puede estar en los 60-70.000. O con Canal Sur, que puede tener una audiencia media de 250-300.000. Y cuando tú dices un 20% de audiencia, ¿estás un 20% con respecto a la población de Aragón o nacional? No. Estos son conceptos diferentes. Explícalo, Esto es de mi primera clase del máster que doy siempre. El share, ¿qué es lo que en España se mide el share? En Estados Unidos, por ejemplo, lo que se mide es el rating. Vale. O sea, tú en Estados Unidos, cuando vas allí y ves la publi, las promociones de cadena, de lo que te hablan es del rating de cadena. El share es un dato que no se maneja. En España hemos decidido, por lo que sea, que aquí no nos comparamos con respecto al share. El share es el porcentaje de gente que ve tu programa con respecto al porcentaje de gente que está viendo la tele en ese momento. Ajá. Es decir, si hay 10 personas viendo la tele y 5 ven tu programa, has hecho un 50% de share. Si hay 10 personas viendo la tele y una persona ve tu programa, has hecho un 10% de share. Ok. ¿Claro? Vale. Vale. Y el rating es el porcentaje de gente que ve tu programa con respecto a la población que tiene ese territorio. Ah, ok. Entonces yo estaba confundiendo el rating en este El caso. rating con el es share. mucho más pequeñito porque hay mucha más población para comparar. Claro. ¿Vale? Entonces, es posible que tú tengas un programa que haga más share que otro, pero menos espectadores que otro. Sí, claro, porque Porque el tengo consumo cambia. Una duda que aprovecho, esto va a ser un máster, chicos, lo que vamos a aprender aquí. Cuando dice un poco que las cadenas se hacen esa promoción que estábamos Sí. hablando antes, con no sé cuántos espectadores únicos, ¿eso Sí. qué significa? Es que, a ver, el problema que ¿Son está pasando ahora mismo... para maquillar un poco lo bien que No, le va o no. cómo? Para maquillar, no. O minuto de oro. Cuando hay tantos datos, tú puedes vender lo que quieras vender. Vale. Entonces, tú puedes tener una visión optimista de la vida o una visión pesimista. Siempre hay un dato positivo que vender. Siempre hay algo que puedes decir. Que lo mismo no ha visto ni del programa, pero has tenido un minuto, ¿no? Bueno, de el minuto de oro, en todos los programas hay un minuto de oro. El minuto de oro es el minuto que más gente te ha visto. Punto. Que puede ser un 2% o un 40%. Pero todos los programas tienen su minuto de oro. Igual que tienen su minuto de plomo, que hacen y que fuéramos... Y Arenten todos los días hace una cosa muy interesante, es que cogen su curva de audiencia y le enseñan al espectador el minuto más visto y el menos visto. Ajá. Y eso lo hacen ellos de forma habitual en el programa. Y me parece súper interesante porque es una forma muy didáctica de enseñar a la audiencia cómo miden su trabajo, ¿vale? Entonces, tú ves todo tu análisis de audiencia y tú puedes elegir, pues, a ver, si has sido primera opción y has sido líder, eres líder, punto. Vendes liderazgo y ya está. Si has sido el de mayor cuota de pantalla, que es el mayor share, pues lo vendes y punto. Cuando ya no eres líder o no tienes el mayor share, ya empiezas a jugar con los datos. Y entonces eres líder en taller comercial, que eso ahora suena mucho. Claro, eso depende a qué teles le interesa o no le interesa. Es decir, a una tele pública el taller comercial podría darle un poco igual. Es decir, a Televisión Española, que no tiene publicidad, Claro, porque que ese sea líder de anuncio taller no va comercial. para los espectadores, va para los publicistas, ¿no? es un anuncio de autopromoción que se hace para que el espectador sienta la cadena que elige como que le está eligiendo la opción líder. Entonces, tú cuando te compras ropa, tú cuando te compras unos Levi's, tú te los compras porque es que los Levi's son la leche. ¿Por qué? Porque todo el mundo ha decidido que los Levi's son la leche. O tú cuando bebes Coca-Cola, ¿por qué la bebes? Porque es que es el mejor refresco del mundo. Creo que Porque la tú- clave es porque tienes al día siguiente algo de lo que hablar en el café, ¿no? Como Sí. en plan, todo el mundo ha visto esto Sí. y te sientes que estás dentro, ¿no? Sí, pero al final necesitas como el sentimiento de, sentimiento comunidad. de refuerzo, de decir, vale, yo veo Antena 3 porque es la cadena líder, y como es la cadena líder, yo soy líder, ¿vale? Un poco por semejanza. Total, cada uno vende lo que quiera. En la televisión pública española nacional, televisión española que no tiene anuncios, porque hubo una ley en la que quitaron los anuncios, como la BBC, que me parece muy acertado, por cierto, claro, pues de repente ser líder en taller comercial, ¿qué más te da? Si te da igual el anuncio que pongas, porque no pones anuncios. Pero en una empresa privada como Telecinco o Antena 3,
que tengas el liderato del taller comercial, es decir, que aunque tu cadena no sea la más vista, sea la más vista por el público que consume, sí es un dato interesante para el publicista, porque es como, bueno, para el publicista no, para la empresa, Claro. que quiere colocar sus productos, porque dice, bueno, a lo mejor prefiero que mi anuncio no lo vean, pues lo invento, 3 millones de personas, que lo vean 2, pero sea que de esos alguien, 2 ¿no? me lo compre el 60% y no que de esos 3 me lo compre el 20%, porque al final vendo más, Claro. que es de lo que se trata. Luego ya es muy gracioso cuando te ves siempre salen las promos estas en los días 1 o 2 de cada mes, con los datos del mes anterior. Nosotros también lo hacemos aquí en Aragón TV. Pero cuando te vas a los grandes grupos multimedia empiezas a ver que dicen líderes en target femenino, líderes por encima de su rival directo. Y dices tú, pero espérate, si eres una telenacional, tus rivales directos son todas las telenacionales. Pues no, hay una lucha entre la Sexta y 4, que ellos pelean entre ellos, no pelean contra Antena 3 y Telecinco. O sea, Claro, pero eso lo sabes tú, pero es una engañosa, entre comillas, o como, bueno, que te pueden colar como en plan, joder, pues tienen que ser la hostia porque son los... todos los datos que dan todas las cadenas son reales, es decir, Sí, están sí, sacados sí, de sí. un informe de una empresa externa que te los da, todos son reales, cada uno vende lo que quiere vender. Bueno, Esto es como el partido que empata y cada uno lo vende como si hubiera sido una victoria, o el que pierde pero ha merecido ganar. Sí, sí. Tú al final das la lectura que quieres dar, y ahora Buenísimo. la gente te lo compra o no te lo compra. Buenísimo eso. Vale, entonces, ahora que ha quedado claro lo que es el share, el rating, y que en base a esos datos que tú vas recogiendo, organizas un poco la parrilla, porque es lo que tú decías, oye, pues tengo un programa de cocina, no tiene sentido que esté a las 10, pero claro, si resulta que los que están en su franja horaria, que sí que tendría sentido, hacen mejor número, sería pegarte un tiro en el pie en cuanto a audiencia, ¿no? Y si encima la que tienes a las 10 más o menos funciona, ¿para qué No, nos no, vamos a...? que estamos a punto de pegarle el sorpaso a Arguiñano y convertirnos en el programa culinario con mayor cuota de España, que es Brutal, muy fuerte, brutal. o sea, porque de repente el programa va como un tiro y va genial y lleva un montón de años y de temporada y en esa hora he encontrado su hueco. O sea, es que a veces que pasan estas cosas, de no hay hueco, lo pones a esa hora y encaja y encuentras su hueco. Y de repente hay una franja que nadie ha explorado, que tú por carambola decides probar y te funciona. Sí, Mañana de la que tele. quizás funciona mucho mejor que estar compitiendo con Arguiñano, por ejemplo, en esa misma franja Por horaria, ¿no? ejemplo. Y luego lo piensas y dices tú, bueno, pues tiene su sentido. Tú te ves el programa de cocina a las 10, a las 11 sales, haces la compra y te vuelves y cocinas. Bueno, interpretaciones puede haber todas las que todo lo quieras. Vale. Vamos a seguir hablando del sector de la televisión. Venga. ¿Cómo funciona la televisión por detrás en cuanto a esa parte? Ahora has dirigido programas, has realizado programas. Ahora estás dirigiendo la parrilla, ¿no? Colocando un poco cómo funciona la tele, así un poco en titulares muy básicos, porque imagina, aquí nos está escuchando un editor de vídeo, nos está escuchando una persona que es guionista, claro, y lo mismo es guionista de cine, no de televisión, o sea, muy básico, pero como una imagen así de cómo funciona la tele, cómo está estructurado. O sea, tú... En cuanto a contenido, Sí, ¿o cómo? sí, en cuanto a contenido, cómo te funciona, por ejemplo, pues en la tele, yo si soy, o sea, está el realizador que elige esto, yo a lo mejor propongo este formato, no sé, es que no sé muy Vale, bien. mira, básicamente, cada cadena de televisión tiene su propia parrilla y la parrilla se organiza, históricamente en España además, se organiza colocando primero los informativos, que casi siempre son producción propia, casi siempre. Eso es importante, producción Vale. propia y externa, ¿no? Exacto. Entonces, las grandes cadenas, Televisión Española tiene su servicio informativo propio, Telecinco lo suyo, Antena 3 lo suyo, ¿vale? Cada cadena tiene su servicio informativo y se colocan en la parrilla. Yo siempre me imagino un lunes, domingo, con las líneas en blanco y empiezas a colocar programas, ¿vale? Entonces, colocas primero los informativos, que van siempre históricamente a primera hora de la mañana, a mediodía y por la noche. En las cadenas nacionales van todos a las 6 y a las 9, alguna como la Sexta lo adelanta un poquito, 4 también juega a adelantarlo por no hacerle competencia a su principal cadena del grupo, y las autonómicas también lo tenemos adelantado. En Aragón Televisión, por ejemplo, el informativo entra a las 2, no a las 3, y el de la noche entra a las 8:30, no a las 9. Luego empiezas a colocar los diferentes huecos. Hay más programas que hace de producción propia y hay programas de producciones, de coproducciones o que encargas fuera. ¿Manda la producción propia sobre la de fuera en cuanto a No, prioridad en parrilla? no, depende. O sea, nosotros, por ejemplo, esta noche tenemos baloncesto
El equipo de aquí femenino de Zaragoza, el Casa Demos femenino, juega a las 8:30 de la tarde y eso hace que el informativo dure menos y vaya a las 9:05 en el descanso del partido. Hay otros días, como hace 2 semanas, que llega una dana, que llega una cosa Bueno, eso, diferente jolín, ahí y imagino levantas que- la parrilla y tiras informativo. O sea, depende de la actualidad y de lo que necesites contar, juegas con producción propia o con producción externa, ¿vale? Ahora que has sacado el tema de la dana, que imagino que eso, toda tu planificación que tú tenías se Todo cae, cambia. ¿no? De hecho, estoy pensando que tu parrilla ninguna semana es igual, siempre pasan cosas, ¿no? Se intenta buscar un cierto orden y darle coherencia, porque la tele es un consumo de hábito. Y yo a los alumnos siempre les digo el mismo ejemplo. Tú cuando te levantas, ¿qué haces? Sí, siempre haces las mismas cosas para ¿Tú cuando te levantas, qué haces? Lo primero que haces. para no pensar. Pues lo primero que hago es mirar el móvil, desgraciadamente. Siempre. Y luego, Y luego, pues nada, lavarme la cara y ponerme un café. en ese orden. Sí. Vale, yo ahora te digo que mañana te levantes y no mires el móvil, te tomes un café. Bueno, pues ya estoy alterando. No lo vas a hacer. Sí, Y a lo mejor mañana lo haces, pasado no. sí, sí. Entonces, cambiar un hábito cuesta mucho. La tele es un consumo de hábitos. Modificar un hábito en el espectador medio es muy complicado. Entonces, o te entra un gran formato, como de repente es ahora La Revuelta, que te trastoca todo, o cambiar un hábito fue cuestión de tener mucha paciencia. Y en la tele casi nunca hay paciencia, porque tú quieres resultados inmediatos. Tú estrenas el programa y el día siguiente ves la audiencia. Si te ha funcionado, se mantiene. Si no te ha funcionado, le das 2 semanas más, y a la cuarta, si no te funciona, fuera. Pues Porque mira, no hay paciencia. Precisamente por esto, hablando de un caso práctico personal que nos ha pasado a un compañero de mí trabajando para la televisión española, estábamos haciendo una serie de 4 estrellas Sí. y han castigado mucho, tanto a la audiencia con estas cositas de, oye, hoy te lo pongo un poquito más tarde, no sé qué, que de repente cayó, o sea, de repente ya la gente dejó de verlo porque, Aquí funcionaba muy bien, 4 estrellas, ¿eh? sí, Aquí estaba en torno al 10 y pico, al 11. pues, Ahora La Revuelta hace un 20. claro, Pero porque ha llegado otro producto diferente y han conseguido darle un un aire envoltorio nuevo, y sí, un bombo fresco, diferente. claro. Y han ¿Qué? puesto mucho sobre mucha carne en el asador, digamos, para que salga Sí, bien. sí, sí. Pero bueno, me estaba pensando en eso porque precisamente había muchas quejas por parte de los fans de la serie y de hecho, pues claro, yo al trabajar en eso seguía las páginas de tal y entonces incluso ponían reclamaciones de, oye, es que cada día me estáis cambiando. Pero eso pasa siempre. Y tú todos los días no te levantas a las 8, te levantas a las 8 menos 10, a las 8 y cuarto. O sea, es verdad que es una putada, ¿eh? Y yo ahora que hago las parrillas, mi directora de la tele, Ana Jimeno, siempre me dice, a la misma hora siempre, Alberto, a la misma hora siempre, que si no la gente... Y es verdad que la gente se queja. Pero te entra un baloncesto, te entra un fútbol de la Copa del Rey, o el programa está muy bien y te dura 10 minutos más, y dices tú, pero ¿por qué vamos a cortar 10 minutos de programa de buen contenido? Entonces, es complicado. Yo entiendo que es complicado e intentamos siempre como apuntalar. Y el programa es inamovible, el informativo entra siempre a la misma hora. Eso es sagrado y se modifica lo que haya que modificar para que el informativo, y más en una cadena pública que es servicio público y estamos con la obligación constitucional de darlo, tiene que ser así. Y luego hay ciertos programas pues, que pueden moverse un poquito en función de lo que duren los demás, que es un poco más complicado. El caso, tú haces tu parrilla con tus informativos y lo tienes que decidir qué pone en los huecos que te quedan libres. Y tienes varias opciones. Puedes comprar cosas ya hechas, películas, series, que te las hacen empresas de fuera, de aquí o de fuera, y lo puedes comprar por paquetes o Creo demás. que vamos a bajar por ahí por el Venga, caminito del río, que se perfecto. va a ver bonito. Sí, Y de nuevo, estamos mira, con la luz ahora perfecta. una luz súper bonita de atardecer. Uy, Déjalo de sería engañar, sería buenísimo que... Además grabado en 360, Alberto, rodando, Para que lo puedas o sea, repetir las veces que te haga la falta. cámara te podría, oye, a mí también, vamos, seguir hasta el río, tú. Así que hacemos una buena audiencia, ¿eh? Con Tela. eso. Que se puedes comprar programas ya hechos, enlatados que se llaman, ¿vale? Casi siempre son pelis y series de ficción, extranjeras o de aquí, y luego puedes comprar programas. Y en programas, pues casi siempre son productoras externas, empresas de fuera, empresas privadas, que vienen a la tele y te ofrecen sus productos. Y hay programas muy cerrados, que tú lo compras tal y como son, y hay otros programas que te los ofrecen y son mucho más abiertos y trabajáis en conjunto la productora y la cadena para darle
un tono, un toque, que al final la cadena sea la que decida comprar. Vale, estoy pensando cuando vosotros generáis la báscula, ¿no? Sí, En este caso vosotros sois la empresa externa Exacto. y lo que hacéis es mandar un correo a contenido, al director de contenido en ese momento, quien fuera director de no, contenido. se suelen hacer por reuniones. Tú vas a la reunión a la cadena te recibe y tú le cuentas a la cadena tu proyecto. Se lo cuentas con un dossier del programa, se lo cuentas con una demo. ¿Tienes que hacer un con piloto? No te hace falta. Yo, de hecho, siempre que, y más ahora que estoy al otro lado de la mesa, yo desaconsejo los pilotos. A mí no me gustan. Y primero, porque en una reunión, primero y fundamental, porque cuando tú haces un piloto, tú no te gastas lo que vale el programa. Claro, no puedes. Si un programa, o sea, si tú vas a hacer, me lo invento, el hormiguero, que el hormiguero, me lo invento, te vale 60.000 el programa, tú no te gastas 60.000 para hacer un piloto, tú te gastas 6.000. Claro. Entonces, ya le estás presuponiendo a la persona que va a ver ese piloto que le eche imaginación y entienda que esto solo es un ejemplo de cómo sería a lo malo. Juega en tu contra. Siempre juega en tu contra, porque nunca tienes ni al invitado perfecto, ni el tiempo perfecto. Otra cosa son los pilotos de las series americanas. Eso es diferente. De hecho, muchas series americanas, el capítulo 1, ¿cómo se llama? Pilot. Sí, muchas veces. Muchas. Sí, sí. Porque es el piloto que entrena a la cadena. Eso es otra cosa, porque ahí hay millones a puerta, hay tiempo para hacer lo que te caga y hay mucha preproducción. Entonces, el capítulo 1 de una serie americana normalmente suele ser impecable y de repente se lo comen y dicen, y ahora hazme 10 en 2 meses. Y ya la caga. Tú te has dedicado un montón de tiempo Claro. a un capítulo 1 perfecto y muy poco tiempo al desarrollo argumental del resto de la temporada, ¿vale? Aquí casi siempre en programas, sobre todo, juegan en tu contra. En cuanto hay un plató, ya la has cagado. Pues tú no tienes un plató con dotación de iluminación y con pantallas y con grafismos generados chulos para el programa que luego te comprarás en la cadena. A no ser que seas una productora, que no sea una persona, sino que sea una productora y que sea potente, ¿no? Siempre tenés que invertir mucho dinero. Entonces, y hoy en día se invierte poco en los pilotos porque de verdad que no hace falta. Creo que no hace falta. Primero porque casi siempre se compra ya con formatos ya testados. Hablo de las teles generalistas, las teles nacionales. Es muy complicado que haya una idea original que llegue nueva a una tele. Casi siempre se buscan pues formatos testados. Mazinger, La Voz, Sí, que Masterchef. pasan a Turquía, no sé qué, a Polonia, Claro. ¿no? que vienen ya formatos que ya se Tú ya sabe te que los puedes funcionan. ver. Claro. Tú te puedes ver una temporada entera hecha en Estados Unidos. Y dices, vale, pues esto lo quiero, pero en España. ¿Vale? Cuando es programa de producción propia original, que es el reducto que nos queda a las televisiones autonómicas para poder crear y para poder hacer algo diferente y competitivo, ahí sí que te arriesgas un poco más. O sea, yo nunca he hecho un piloto de los programas que hemos vendido. Nunca hemos hecho una demo, hemos hecho un teaser un poquito más largo explicando la mecánica, pero el programa como tal no, porque además que luego el programa se moldea en función de las necesidades de la cadena. O sea, si tú te ves la báscula 1 y la báscula 160 no tiene nada que ver. Si tú te ves Gente Maravillosa 1 y Gente Maravillosa 140 no tiene nada que ver. Pero es que si te ves Los Descendientes tampoco tiene nada que ver, o Un año de tu vida. Es que todo evoluciona mucho, ¿vale? Vale. Antes te saqué, en la primera parte de la entrevista, te saqué esta parte de temas royalty, no sé si sería royalty, no sé muy bien cómo funciona, no sé si es como los derechos de autor Sí, los musicales. Sí. Si tú, por ejemplo, has creado la báscula junto a tu compañera, lo vendéis a la cadena y ahora, imagino que con un porcentaje de share, no, o sea, de share me refiero, que decís, bueno, yo te vendo el formato, pero sigo siendo autor, ¿tú sigues siendo autor del formato? Sí, claro, la autoría nunca se pierde. Tú puedes Tú venderlo, vendes pero mucha explotación, ¿no? yo tengo los derechos de autor, se los tengo cedidos a una productora. Y esa productora lo comercializa y es la que lo vende a las cadenas. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, la autoría, tú siempre serás autor. ¿Vale? Tú no puedes dejar de ser autor. Eso Sí, va como en la innato música, a la igual, creación. igual, exacto. sí, sí. Tú puedes venderlo, cederlo, Tus derechos de explotación. regalarlo, pero la autoría es tuya. Vale. Tú te la has inventado y te la has inventado. ¿Vale? Punto. Otra cosa que yo decida regalárselo a fulanito. O sea, que tu Pero- báscula, que no me acuerdo cuándo lo has puesto más, en televisión, en Telemadrid, ¿no? Creo que Sí. también, es el mismo formato, aunque le hayan Sí. cambiado luego el plató, la presentación. Claro, tú luego puedes hacer modificaciones de formato siempre y cuando el autor lo Tú tienes- te lo autorice. tienen que preguntar a ti. Claro. Brutal. O sea, luego todo eso lo puedes negociar, es decir, hay formatos en los que tú permites o los autores permiten que se modifique y formatos que son lo que son y punto. Y el autor te dice, o lo compras así o no te lo vendo. O sea, un Mazinger, que se hace El muy Mazinger, internacional, por eso ejemplo, Gran Hermano, viene lo con que su sea. Biblia
y tú te ciñes a tu Biblia, luego puedes hacer modificaciones. Yo, por ejemplo, cuando estaba en la etapa de dirección de programa, de director de programa, además de crearlo, hemos hecho programas internacionales. Por aquí no sé si se puede pasar. Yo creo que sí, ¿no? Vamos sí, a arriesgar, no, venga, a ver vamos qué por debajo pasa. del puente. Por ejemplo, cuando dirigía programas en Cuarzo, nosotros hemos cogido un formato internacional que se llama Treasure, Basura o Tesoro, que era un programa que se había hecho en 5 países diferentes, en diferentes tipos de formatos. En Italia se hizo un formato de prime time de 50 minutos, por ejemplo, y en Holanda una tiradera de 30 minutos. O sea, tú ya sabes que al durar diferente, el formato, aunque sea la Tiene base que la variar. misma, tiene que variar, ¿vale? Y en nosotros nos lo compra Aragón TV hace 3 años y nos pide un prime time de 90 minutos. Evidentemente, si el programa más largo que existe dura 50 y a mí la cadena me pide 90, yo tengo que inventarme algo para rellenar 40 minutos de programa. Y lo que te inventes tienes que consensuarlo con Tiene el que estar creador. aprobado, claro. Yo tengo Brutal. que consultarle al dueño del formato, oye, existe esta opción de venta, nos han pedido un presupuesto y nos han pedido un programa de tanta duración. Y nosotros creemos que, acorde a esta audiencia y a esta cadena, la modificación del formato podría ser así, así, así. Y de repente llega de Internacional un correo y dice, oye, ok, aprobamos el formato, pues para adelante. Pero el autor no soy yo, el autor sigue siendo el que se inventó el formato. Vale, si esto Yo he es hecho una como, modificación. Interpretar un tema de Taylor Swift, yo puedo tener mis derechos de interpretación, pero estoy generando autoría a Taylor Swift, porque yo estoy cantando Taylor Swift, no Exactamente. significa que Taylor, o sea, le estoy dando dinero a Taylor, Exactamente. es igual, ¿no? Tal cual, Vale, tal cual. funciona, entonces el mundo de los derechos de autor Es muy musicales parecido, y tal, es muy funciona parecido. Entonces tú, si tu programa de la báscula se pone en Telemadrid, genera unos royalties. Sí, Genera exacto. unos royalties por haberlo puesto. O sea, que me imagino Exacto. que yo aquí, La Voz o Gran Hermano o estas cosas, ¿no? Porque además hay algunas cosas que me han llamado mucho la atención cuando he viajado fuera, a lo mejor he puesto La Voz, y es que hasta los presentadores son similares. Sí, buscar un perfil muy tipo. Por ejemplo, hay un Risto, ¿sabes? Sí. Está Son la fi- perfiles. Son perfiles que además están desarrollados en la Biblia del italiano, programa. ¿sabes? Lo mismo es Sí, sí, italiano tal y cual. dices tú, coño, es sea, Risto, pero en italiano, o sea, misma manera de comportarse. Cada programa tiene su Biblia y en esa Biblia, igual que las series tienen su Biblia, con Sí. su desarrollo de estructura, narrativa, sus perfiles y demás de personajes, pues igual que Los Serrano, que cuando se hacía aquí Fran Perea era X y te vas a Italia y el Fran Perea italiano era igual que Fran Perea, pero en italiano. Sí, sí. Pues en los programas pasa exactamente igual, exactamente igual. Nosotros, por ejemplo, Gente Maravillosa, siempre hemos estado ahí rozándola, siempre, y nunca hemos acabado de venderlo, pero a nosotros nos han hecho preventas del formato en Italia, en México, en Brasil, en Estados Unidos para el mercado latino, en Estados Unidos para el mercado americano. Es decir, hay cadenas que se interesan en el formato y han comprado el formato para analizar si lo hacen o no lo hacen. Ah, ya eso, por analizarlo ya. Para ya tiene que bloquearlo. comprarlo. Lo bloquea y dice, oye, yo quiero una licencia de 2 años del formato para México porque creo que puede funcionarnos aquí y vamos a analizarlo. Y te lo compran y te lo tienen ahí paralizado para analizar la parrilla y ver si lo hacen o no. Y tu manera de venderlo es que tú, cuando hayas sacado ese formato, haya tenido buena audiencia, entiendo, ¿no? Claro, tú lo que vendes es el éxito del formato, claro. De, oye, mira que bien ha funcionado Claro, esto. nosotros aquí, por Entonces, ejemplo, claro, otra persona viene de fuera y dice, coño, pues lo voy a llevar yo a mi país, ¿no? Vale, De hecho, luego pasan cosas surrealistas como la siguiente. Cuando Gente Maravillosa se estrenó fatal. El programa 1 fue un fracaso, hicimos un 4 en Canal Sur, fatal. Íbamos en directo los jueves, nada. Y nos dijo la cadena, tranquilo, que confiamos en el formato. No suele ser lo habitual, ¿eh? Claro, eso No te iba a suele ser decir. habitual. Eso te iba a decir. Pero nos dijeron, nos parece una idea original, diferente, y creemos en ella. Y el servicio público, tranquilidad. Y el programa 2 fue regular, el programa 3 fue regular, el 4 fue regular, y en el 7 una cámara oculta se hizo viral por internet. Y ya empezó la gente a hablar un poquito del programa. Y ya empezó a despegar, y acabamos la primera temporada muy bien, y renovamos. Cuando acabamos muy bien, yo tengo un amigo currando en Televisión Canaria, y le digo, oye, pásame el teléfono de alguien de allí de Canarias, de alguna productora potente allí, a ver si están interesados en hacer Gente Maravillosa allí. Y me pasó un contacto, lo llamo, no me lo coge y le mando una nota de audio. Hola, soy Alberto del Pozo, dirijo este programa, y le cuento mi movida. Nunca contesta. No pasa nada, yo soy igual a mí, punto. Al año y medio me llama un productor de Televisión Canaria, de una productora de allí.
Me dice, yo he visto este programa, me interesa, quiero hacerlo, ¿nos podemos reunir en Madrid? Venga, vale. Y voy a Madrid con mi jefe y él va con una posible presentadora de ese formato y con un socio suyo. Le contamos el formato, nos cuentan su idea, más o menos cerramos un preacuerdo para poder empezar a negociar cómo sería el desembarco de gente maravillosa allí, si a la cadena le interesara. Y me dice este tipo, a partir de ahora hablarlo todo con mi socio, que yo estoy en la macroestructura de la empresa y él se dedicará a este programa. Y cuando me da su teléfono, yo ya lo tengo registrado, claro, porque es el tipo al que hace año y medio le había mandado el audio ofreciéndole ese mismo programa. Entonces ahora de repente le dije, cabrón, ahora si sí. Tú ya me conoces, claro. Si yo te ofrecí esto a ti hace año y medio y has pasado de mi culo. Al final... Y ya al final dijo, pues esto es una señal, esto es que va a funcionar, en fin, tú sabes. Sí. Y bueno, sigue en antena, 3 años y medio después. O sea que bueno, yo creo que casualidades de la vida. Está guay la anécdota y además varias cosas que sacó. La primera es que cuando el momento está para ti, ¿no? Porque muchas veces te empeñas en ese momento, para ti era importante tal y te frustra, ¿no? Pero quizá en ese momento pues no era el momento de Televisión Canaria y luego llega otro. Y también el tema de los contactos aquí, súper importante. Yo creo que lo hablamos mucho en otras charlas. El networking en nuestra profesión creo que es la piedra angular sobre la que se mueve todo. Porque claro, a ti no te va a salir una publicación en una web de empleo, buscamos director de contenido. No, eso tiene que ser una cosa que alguien confíe en ti porque ya te ha visto trabajando, ¿no? Sí, y ¿sabes además lo malo de esta profesión? Que tú, por suerte o por desgracia, tú eres lo que eres por lo que estás haciendo hoy. Pero nos conocemos poco y conocemos poco nuestro bagaje. Y cuando de repente yo he tenido reuniones estando al otro lado de la mesa y ahora estando como directivo de cadena, con gente que me han presentado un proyecto X o yo presento un proyecto X, y luego nos hemos tomado una caña en un sitio, en un evento que hemos coincidido, lo que sea, y nos ponemos a hablar y es como, anda, pero es que yo no sabía que te habías hecho esto, y lo otro, y lo otro, y lo otro, y dices tú, claro, si es que tú me estás juzgando por lo que te presenta hoy, que a lo mejor hoy a ti te parece una puñetera mierda. O estás con la mente en otra cosa. Pero yo no soy solo esto, yo soy todo lo que he hecho antes y tengo un bagaje y un know-how, y tú también lo tienes, es decir, y no nos ponemos en común. Entonces, bueno, creo que es verdad que antes era mucho más restrictivo, porque antes tú eras de una cadena y punto. Ahora que todo se mueve más, sí creo que se permite que nos conozcamos más entre nosotros y que conozcamos más cómo funciona el sector y de dónde venimos y de quiénes somos y qué hemos hecho, y creo que además hay mucha más sinergia, o quiero creer que es así. Es verdad que es un sector, tanto el de la tele como el audiovisual en general, yo creo, que es muy difícil poner el primer pie. Yo creo que en toda profesión siempre has tenido que encontrar un momento que alguien te apadrine, ¿no? Que te acoja y te diga, confío en ti, me has demostrado que puedes tener actitud, vamos a darte la oportunidad y ya demostrarlo. Sí, ¿no? pero yo siempre digo lo mismo y de verdad es que me lo creo, o sea, lo digo siempre porque me lo creo. Yo a todos los alumnos que tengo en los másteres siempre les digo, el que quiera currar en la tele, currará en la tele. Porque creo que falta gente con vocación, que trabajamos muchísimo en la tele, mucho lo hacemos como medianamente podemos, pero que cuando alguien tiene pasión por el curro, al final acaba entrando. Porque tú eso además es que lo hueles, es que eso se detecta. A mí que me ha tocado hacer equipo para hacer programas y demás, en cuanto haces 4 entrevistas laborales y te viene uno que de verdad le gusta la tele, es que eso se nota. Y a veces yo siempre digo que no cojo o no elegí antes a la gente para hacer los equipos por el mejor currículum. Si es que a mí, yo de hecho el currículum siempre me lo leo evidentemente para saber de dónde viene y demás, pero las entrevistas de trabajo las suelo hacer un poco diferentes y es que no le pregunto por el currículum, por paso ya me lo he leído, pero sí que me interesa mucho saber qué ve, qué le gusta ver y qué le gustaría cambiar. Porque cuando alguien te cuenta lo que cambiaría de cada programa, por un lado te da la clave de cómo o cuánto es de original y segundo, de la capacidad reflexiva para valorar sobre la tele. Si es capaz de reflexionar sobre la tele, pero supongo que será capaz de reflexionar sobre su trabajo. Por tanto, me parece interesante que alguien que haga una pieza, un reportaje, un programa, un documental, tenga la mirada crítica para poder valorarse a sí mismo, porque es la única manera de progresar y de modificar las cosas que crees que están mal y de mejorar. Y creo de verdad que quien quiera currar la tele, puede currar la tele.
Sí, bueno, yo un poco estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, simplemente que yo lo que decía es que esa actitud, esa gana, no sé qué, alguien, a lo mejor eres tú en ese momento que lo ves, ¿no? Sí, Y, sí, y- sí, eso sí. y entonces dices, ven, sé que vales, te veo la actitud, te voy a dar la puerta de entrada y a partir de ahí ya, obviamente te lo tienes que ganar, ¿no? Ujú. Pero creo que siempre lo difícil es meter esa primera Sí, pata sí, sí. y bueno, El primer curso siempre es más complicado. eso es. Siempre. Y vale, Alberto, hemos visto cómo funciona la industria de la tele, hemos estado contando puestos de matcher, hemos hablado en 1000 cosas, ¿no? Que son súper interesantes. Yo creo que ahora entendemos mejor cómo funciona todo, sobre todo tu trabajo, pero la llegada de la inteligencia artificial también creo que va a afectar a tu... Ya está afectando. Y me gustaría saber si tú ya la estás implementando, ¿en qué lo estás Regular. viendo? La estamos implementando regular. Estamos trabajando en ello, ¿qué dirían? Y estamos haciendo sobre todo muchos cursos para ponernos al día. Yo creo que esto tiene una doble vertiente. Por un lado, la de la facilidad de hacer cosas impresionantes, que eso es muy bueno, pero también es malo, ¿eh? Pero creo que ganamos. Como toda revolución que se precie, creo que la llegada de la inteligencia artificial bien gestionada y bien canalizada puede ofrecernos muchos mejores productos que lo que tenemos ahora. Es cierto que creo que tiene que tener por encima a alguien que sepa darle las directrices y las órdenes, por así decirlo, necesarias. Y te pongo dos ejemplos tontos. A nosotros nos han llegado ya algunos logos hechos con IA. Y claro, y para mí el trabajo del grafista y diseñador 3D, por muy buen acabado que tenga esa IA, no tiene el alma que tiene lo que me hace una persona que conoce la cadena, conoce el programa y conoce la audiencia. Que llegará a serlo la IA, lo tengo clarísimo, pero aún creo que queda. Y por otro lado, y ahora ya hablo de la parte más pública, creo que tenemos que tener la capacidad de adaptación como personal laboral, es decir, de aprender a trabajar con la IA, pues como en su momento se curraba como operador de cámara de plató y ahora tenemos cámaras robotizadas. Y hay un único operador de cámara que maneja 4 robotizadas. O sea, ¿van de detrimento del puesto de trabajo? No, hay una evolución del puesto de trabajo. Ahora un tipo puede manejarte 4 cámaras robotizadas desde control de realización y hay 3 operadores de cámara menos, pero sin embargo hacen falta 2 iluminadores más y 2 grafistas más para alimentar 120 metros cuadrados de pantalla que tenemos. O sea, creo que tenemos que ser en ese sentido permisivo y saber adaptarnos a lo que viene. El fin de la tele como tal, yo lo dudo mucho. O sea, yo estos agoreros de no, la tele ya no vale. Y pongo siempre el mismo ejemplo. Cuando llegó la tele, la radio iba a dejar de existir y la radio sigue funcionando. Coexisten, ¿no? Yo creo Cuando que este discurso llegó el cine, sí, con el teatro, ¿no? Claro. Hay muchas cosas que al Creo que final todo han tiene acabado cabida. coexistiendo y que hay público un poco para todo. Es verdad que al final estás repartiendo más el pastel y también, por ejemplo, la llegada de las plataformas, pues obviamente ha robado mucho espectador a la televisión y se la ha llevado sí, al pero también ha contenido a la permitido carta, ¿no? hacer contenido mucho más atractivo que antes no se hacía en tele. Y también ha servido para que de repente la tele se remueva un poquito la víspera, como tú decías antes, y deje de hacer series de ficción, que está muy bien que las hagan las teles, pero han llegado las plataformas y han convertido eso en su nicho, y ahora ves programas de plató grandes de entretenimiento que hace 10 años no veías, y antes solo veías series en tele. O sea, creo que todo eso ha venido bien para remover un poco lo que se estaba haciendo y plantearse sobre todo qué queremos hacer ahora, que es lo interesante de cada momento de revolución, de, vale, ¿pero a dónde queremos ir? ¿Qué es lo que pretendemos hacer con la tele? ¿Quién queremos que nos vea? Y sobre todo, es lo más interesante, ¿para qué queremos que nos vea? Que yo no quiero que me vean porque me hagan audiencia mañana. Yo quiero que me vean ahora estando en Aragón TV porque tengo la obligación de informar, formar y entretener y de generar espíritu crítico y de darle voz a todas las opiniones, estando ahora aquí. Probablemente el directivo de Antena 3 o Telecinco tenga otras intenciones, otras pretensiones. Claro. Pero creo que eso es lo interesante de esta nueva etapa que se abre, es decir, cómo adapto todo lo nuevo a mi flujo de trabajo, que en muchos casos, y pienso por ejemplo en Televisión Española, son grandes dinosaurios con un montón de gente, con unos puestos muy concretos y con unas dinámicas de trabajo muy concretas, que hay que evolucionar y hay que ver cómo se evoluciona y luego para qué quiero meter esas cosas aquí.
Bueno, yo creo que La Revuelta, por ejemplo, es un intento de eso, ¿no? De modernizar un poco y darle un aire fresco Sí. a la cadena, ¿no? De atraer gente joven, quizás, ¿no? Sí, pero al final, si ves las curvas de audiencia, ves que la gente joven entra y se va, que está muy bien, ¿eh? Y que me parece un ejercicio súper arriesgado lo que han hecho y que además ha salido bien y que ha renovado y rejuvenecido el consumo de tele y le ha dado a la tele un prestigio entre los jóvenes que antes no tenía. O sea que desde ese punto de vista, chapó. Pero lo que a priori podías entender, que es como, bueno, ya que viene la gente joven, seguro que se queda viéndonos después. No. Acaba La Revuelta y la gente joven se pira. Se coge Y te HBO, queda- Netflix, claro, y te queda... Pero que está muy bien que se haga ese ejercicio y que se pruebe y que se demuestre que la tele sigue siendo un gran medio de consumo de masa y que la gente joven no pasa de la tele, no es que la tele le ha dado la espalda a la gente Sí, joven. yo creo que también. No ha sabido entender el lenguaje de Sí. la gente joven. No se ha actualizado, lleva mucho tiempo haciendo lo mismo, ¿no? Hmm. Yo también ahí he visto un intento de acercamiento de las televisiones, pues con el tema de los hashtags, intentando meter las redes sociales, viralizar cosas. De hecho, trabajando, bueno, Hottalent, por ejemplo, Sí. es un formato que intenta llegar también al público joven. De hecho, tiene unos influencers, ¿no? Sí, ahora te cuento porque me río. Y bueno, de hecho hay una sección al margen de lo que es el propio programa, de lo que es el evento, ¿no? Que va de cosas externas, de un poco como viralizando un poco, o Sí. por redes sociales cómo va funcionando. Sí, pero ¿no? mira, para que veas cómo yo, que me considero joven y que estoy en el mundo con mi Instagram, mi TikTok, mi Twitter y todas estas cosas, para que veas cómo no tenemos la verdad absoluta y metemos la pata muchísimo, ¿vale? Hottalent 3 este año, que ha sido la mejor temporada de la historia, récord de audiencia de la final, primera vez con final en directo y votaciones en directo. Muy bien, el formato ha funcionado como un tiro. Reunión meses previos para decidir el posicionamiento del programa en redes sociales. Y nos reunimos con la productora y con la empresa que lleva las redes sociales del programa, que no es la productora, es una empresa especializada, ¿vale? Vemos el histórico, vemos la evolución de las 2 temporadas anteriores y les digo, culpa mía y solo mía, ¿eh? Mira, en Twitter esto no tira, no es un programa de gente que nos ve por la tele y que tuitee, quitad los esfuerzos en Twitter y prefiero que reflotéis y que invirtamos más esfuerzo en TikTok y en Instagram, porque Instagram va muy bien, TikTok es fácil viralizar los vídeos. Sí. Digo, entonces vamos a hacer una cosa, es que la Gala 1 vamos a emitirla en paralelo en TDT y en YouTube, porque en YouTube se podía ver en abierto en toda España y era fácil de buscar, y en la Gala 1 viene invitado Juanjo Bona. Y aprovechando que Juanjo Bona fue cuarto finalista de Operación Triunfo este pasado año y además ganador de Hottalent 1, bueno, pues nos venía como muy bien, digo, para los fans de España, que no tengan que meterse en www.aragontelevisión.es/directo, que es más complicado, sino que vayan directamente a YouTube y lo vean. Claro, pues ya está. Y Twitter no, porque Twitter, Hottalent no funciona. Llega el capítulo grabado del programa 1, ¿vale? Le empezamos a lanzar el programa 1 grabado el domingo, y estoy en mi casa viéndolo tranquilamente, porque ese día me pillaba viendo la tele, que otros días pues te pilla de cena, cenando, o claro, durmiendo. Y me da por meterme en Twitter y veo tendencia 5 en España, Hottalent 1. Me meto y empecé a ver que la gente empieza a comentar, a los 2 minutos tendencia 4, a los 10 minutos tendencia 3, y me meto en la cuenta oficial de Hottalent y evidentemente tweets 0. Claro, y llamo por teléfono al productor ejecutivo y le digo, ¿estás en Twitter? Y me dice, sí, qué locura. Y digo, qué locura no, llama ya y que se pongan a tuitear como locos. Fuimos tendencia número 1 en España durante 2 horas. Un programa autonómico compitiendo contra todos los programas nacionales. Y eso, que a priori podíamos haberlo previsto, decidimos que no, porque históricamente nunca había sido así. Pero no dimensionamos que había una figura con cierta potencia nacional y no pensamos que se iban a movilizar tanto por Twitter. Entonces, a partir de ahí tuvimos que pegar un giro de timón y decir, oye, a partir de ahora, Twitter siempre, porque en esta temporada las redes han decidido que sí, cuando otros años las redes no tiraban. Sí, que nunca se sabe por qué vía puede salir el sol, nunca se sabe. Nunca sabe. Eso es una cosa que nos acompaña, la incertidumbre del esto puede funcionar, sí, no, y muchas veces no hay ni un porqué claro. Pero de repente un programa de talent, de Jota, que a priori podría parecer un programa hecho para un público muy mayor,
fue tendencia en Twitter durante 2 horas, un domingo por la noche a nivel nacional, dimensionado por gente joven que estaba viendo el programa y lo estaba comentando. Sí, sí. O sea, es que nunca sabes dónde va a estar el acierto o el error del programa. Bueno, Alberto, yo creo que más o menos hemos visto cómo funciona en esa parte de futuro. Tú me dices que, bueno, la parte humana Tiene que estar. tiene que estar, ¿no? Alguien tendrá que darle la orden a los robots, ¿no? A ver, yo es verdad que me voy poniendo un poco al día con las cosas que hace la inteligencia artificial y muchas veces asusta, ¿no? Porque dices, ostras, Yo veo cosas alucinantes. Pero veo cosas alucinantes y veo cosas en las que, ostras, bien trabajadas, que de cosas chulas se pueden hacer, que de contenido chulo se puede generar. ahora, por ejemplo, lo que tú estabas haciendo, hablando, ¿no? De hacer un pitch, pues lo mismo que te puedes hacer un pitch con la IA Sí. y venderlo visualmente mucho más fácil, ¿no? Tal cual. No Mira sé, qué vista. ahí por favor. precioso. A ver si nos Me ponemos enamora de al Zaragoza. otro lado del puente y ahí ya acabamos, si te parece. Perfecto. Me dejo 1000 cosas en el tintero, la verdad, porque Pues repetimos otro día. creo que tienes muchas cosas que aportar y yo creo que la audiencia también está aprendiendo mucho y sobre todo estás contando muchas anécdotas de las que se pueden ir sacando cosas, ¿no? Al final vas sacando conclusiones. Yo creo que esa es de las cosas más chulas que está teniendo esta entrevista, porque más allá de contar lo que propiamente haces y demás, estás contando casos específicos, casos particulares que son muy... Bueno, pues Es que eso, al final es de lo que aprendes, ¿eh? sí, de casos de prácticos, los ¿no? grandes, y antes decías esto de los errores, pues de los grandes errores aprendes. Yo ya no le digo que no a ningún artista Nobel que quiera venir a un programa mío. Nunca, porque he tenido 2 grandes cagadas en mi carrera, de las que ahora soy fan. O sea, de gente que me ha dicho, oye, tengo a tal artista para que quiera venir. Ese no va a funcionar. Y luego lo ves recogiendo un Latin Grammy y dices, tú mierda. Y yo lo He pude perdido tener la hace 2 oportunidad. años y luego me lo he podido encontrar en diferentes programas y le he dicho, tío, perdóname, pero te propusieron para tal programa y te dije que no, lo siento, perdóname. ¿Me firmas el disco, por favor, que soy muy fan tuyo? O sea que... Pero bueno, al final cuando tienes que tomar decisiones, pues casi... Bueno, habrá algunas que te has equivocado y muchas que habrás acertado. Obviamente, al 100% de efectividad no creo que la haya nadie, que las clave todas. Y será además, muy aburrida, además. y esto yo creo que es un poco prueba de error y por lo menos, mira, una de las cosas que estabas comentando antes, que decía, hasta el 7º programa no nos fue bien, Gente Maravillosa. Eso en otra Está cadena, ya cancelado. porque estaba pensando Sí, en Babylon cancelado. Show, que era un super show montado, tal, y duró 3, creo, o 2, no me acuerdo cuánto duró, 3 o 4. No, llegó la primera semana la hizo entera, porque de hecho el viernes que no había hormiguero, sí que hicieron un 10 y pico, mi tele funcionó, pero creo que duraron 2 semanas. O sea, Y tengo grandes amigos ahí trabajando, ¿eh? Y me da mucha pena, y además es una de las cosas que antes a mí me pasaba, mira, a mí me pasó una cosa trabajando en la tele al principio, que dije, esto no puede ser así, esto es muy injusto que sea así. O sea, yo el primer programa en el que trabajé oficialmente con un sueldo de ayudante de realización para ganar sueldo, yo me enteré que lo cancelaron porque me llevaron colegas de otra productora. De tío, qué putada. Yo, no, si yo me voy a hacer un reportaje mañana, si yo tengo los... Que no, que la semana que viene lo cancelan. Que no, que es imposible. Y al otro día me lo contaron mis jefes. De, oye, que tenemos que hablar con vosotros. Y ya está, tienen razón, nos van a cancelar el programa. Y es verdad que históricamente, y lo hemos hablado mucho de la gente de la profesión, nos enteramos de las cancelaciones porque otros nos lo dicen. Pasó en Sálvame. O sea, el Sálvame a nivel nacional es el ejemplo de que todos hemos vivido en más de una ocasión haciendo programas en televisión. Y ahora que me toca, por suerte, por desgracia, estar al otro lado de la mesa, es una de las cosas que no puede ser así. Que tenemos que Sí, evitar que sea así sí. por puro compañerismo. Sí, ¿Sabes? O a sea, nosotros en Cuatro Estrellas nos pasa un poco igual. ¿Sabes? Claro. Se sabía desde hace ya tiempo que eso iba a pasar, pero no estaba transmitido al equipo Claro. y se nos seguía vendiendo que era una serie que iba a durar mucho tiempo. Entonces tú sigues poniendo todo. Claro. Yo entiendo que se hace un poco por eso, ¿no? Para no desmotivar al equipo y demás, que siga funcionando hasta el final, pero yo creo que también hay que tener ese detalle de, oye, Sí. Chicos, enhorabuena, pero desgraciadamente por cosas ajenas a nosotros, porque son cosas ajenas, Sí, tal cual. vamos a tener que cancelar, ¿no? Vale, Alberto, ya nos quedan un par de minutillos. Ahora estamos aquí, justo delante de la Catedral del Pilar, aunque tenemos los árboles, pero bueno, yo creo que más o menos lo podéis ver aquí arriba. Es brutal. Súper bonita.
Y Alberto, si alguien quiere seguirte, ¿dónde puede seguirte? ¿Qué cosas estás haciendo? ¿Algún proyecto que tú quieras que la gente pueda...? Que ven Aragón TV, Vale. que somos la segunda cadena más vista en Forta. En octubre hemos sido la primera, pues nos ha dejado TV3 ganarle por primera vez en mucho tiempo. Y en Aragón TV pueden seguir lo mucho o lo poco que haga y lo bien o mal que haga. Y luego en mis redes sociales, pero vamos, Alberto del Pozo, que me busquen. ¿Las pondré? Si ¿Tienes quieren. web? No, web no tengo. Vale. Es una cosa que nunca me ha... Nunca te ha hecho falta. No, no es que me haya hecho falta, que siempre me ha dado como perecilla lo que te decía antes, fuera de cámara de mi vida personal. Tener que actualizar, si tengo LinkedIn, y por cierto tengo que poner que estoy en Aragón TV, pues no tengo puesto. O sea, soy un desastre. Bueno, Para yo mis creo cosas que soy un desastre. en ese sentido, por suerte, no te ha hecho falta, ¿no? Bueno, no he visto la necesidad no te de, has si visto lo la tuviera, pues necesidad, lo claro, haría, si evidentemente. hubieras estado en una situación de que no te sale trabajo, que no tienes contacto y tal, pues hubieras tenido que buscarlo de esa forma. Sí, claro. Por suerte has ido pudiendo encontrar tu hueco entre compañeros de trabajo, porque al final te decía, no, pues el que estaba en Canal Sur, luego resulta que estaba en Mediaset, es director de no sé cuánto, y al final ese contacto que en ese momento haces que no tiene más trascendencia. Mira, ¿no? había una cosa al principio de empezar en esto que yo siempre echaba en cara y luego entendí, y ahora defiendo. Y es que al principio decía, claro, es que es muy complicado entrar porque entre ellos se van repartiendo el trabajo y se van llamando unos a otros. Cuando te pones a currar y tienes que dedicarte 24/7 y tienes que irte a dormir en un hotel con gente que no conoces y sacar adelante reportajes que te implican 18 horas pasando frío. Yo me he comprado calzoncillos en tiendas de pueblo porque llega la hora y dices tú, no puedo irme a casa, pues nos quedamos aquí a dormir. O sea, cuando vives esas cosas y luego te cancelan el programa y te quedas en el paro con una mano delante y otra detrás y de repente te llama alguien y dice, oye, que tengo hueco para 3, ¿conoces a alguien? Hostia, claro que entiendo que tienes, digas, sí, hay 2 parados. Y en la empresa privada, cuando estábamos en la calle, yo entiendo que el que está desde fuera y quiera entrar, le parezca muy injusto que se haga así y no haya un criterio objetivo para decir, pues tú entras, tú no entras. Pero cuando te pasas al otro lado y vives lo que es hacer un programa, irte 3 meses fuera de tu casa y estar incomunicado y no me quiero imaginar cuando tienes que hacerte documentales en plenos países de guerra y demás, hostia, tú lo que te salva es el equipo y el equipo es tu familia y en la familia que puedas elegir la eliges. O sea que en ese sentido es verdad que esto es mucho de cuando estaba en la empresa privada era como, oye, ¿quién se queda libre? Si alguien se queda libre que me avise, o tú, oye, que me he quedado parado, que esto ha terminado, si te enteras de algo avísame. Porque es verdad que hay... Sí, yo creo que como este trabajo es tan intenso, muchas veces hay rodajes, bueno, depende de cada uno en el sector que trabaje, ¿no? Pues hay gente de postproducción, hay gente que no va a rodajes, pero sí que es verdad que cuando hay deadlines, entonces todo va con mucha intensidad. Si ahí no hay un feeling entre las personas y más o menos ya conoces, oye, esta persona está comprometida y sé que me va a responder, ¿no? Porque si tú imagínate que tú tienes mañana una entrega y me llamas a mí y resulta que yo te digo, yo Alberto, es que tengo, a última hora te dejo tirado, es que te vendo, digamos, ¿no? Entonces, tal cual. Yo creo que eso solo se puede ganar con el tiempo, con el trabajo, a base de ir conociendo a las personas y luego ser como seas, o sea, ser... Sí, y siempre teniendo en cuenta en qué sitio estás, es decir, eso es muy aplicable en el sector privado, en el sector público, es totalmente diferente y en una empresa pública totalmente diferente, con sus exámenes, con sus oposiciones, con su promoción interna y lleva a otro canal diferente y ahora tú ya eliges en qué partido quieres jugar, si en el partido de la privada o en el partido de la pública y seguir el protocolo. Por sus contras, por supuesto. Exacto. Yo Siempre. entiendo que en la privada puedes hacer más cosas, ¿no? O sea, puedes hacer locuras o sea, se me ocurre este formato, de repente consigues financiación y haces una auténtica locura, que a lo mejor en una televisión pública hay más personas diciendo, espera, vamos a analizar esto bien, ¿no? Sí, bueno, depende de la cadena, el momento, el proyecto, todo depende y de la imaginación de cada uno, Ya. que es libre. Bueno, yo creo que mejor cierre no podemos tener. Hemos empezado allí en la tele, en Radio Televisión Aragón, ¿no? De Aragón. Aragón TV, Aragón Radio, TV. Corporación Aragonesa de Radio Televisión. Así es como se llamaba, es que no me salía. Y luego hemos ido al futuro, de donde va a estar dentro de un par de años. Haremos en un par de añitos. Y cerramos aquí En el con pasado el más pilar. pasado, que fue la primera iglesia mariana que se hizo en el mundo. Pues, creo. Ahora Alberto es un experto en cultura aragonesa. Extremaño. Bueno, pues aquí cerramos. Muchas gracias, espero que hayáis aprendido mucho. Yo la verdad que he aprendido mucho de su charla. Ojalá.
y nada, nos vemos en la siguiente. Venga, Chao. Chao. Bueno, espero que te haya gustado este episodio, que te esté gustando el contenido y si es así, simplemente te pido que te suscribas al canal, que te suscribas donde lo estés escuchando, donde lo estés viendo, que comentes, que nos dejes comentarios para ayudarnos con el algoritmo a que cada vez tenga más alcance este proyecto y así poder seguir atrayendo a grandes profesionales del sector audiovisual y seguir generando una comunidad cada vez más grande de profesionales. Así que solo te pido un segundo de tu tiempo, un comentario, un like, un compartir, lo que sea que nos ayude con el algoritmo para que entre todos hagamos de Scala Freelance una gran comunidad audiovisual.